Vamos a ir libro de los Salmos en el capítulo 133. Todos juntos vamos a leer esta porción. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias por tu amor, por tu cuidado y por la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, reunirnos como un pueblo para celebrar tu presencia. Te agradezco por cada hermano y hermana que hoy está con nosotros. Y pido, Señor, si hay alguien en esta hora que aún no ha entendido el Evangelio, que sea un momento clave para que pueda pasar de muerte a vida y disfrutar de la comunión de los hijos de Dios. Encomiendo este tiempo en tus manos, dirige mis labios, Señor, para compartir tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme compartir contigo el tema que tiene que ver la unidad del pueblo de Dios. Estamos frente a un salmo, un pequeño salmo, pero de una riqueza profunda. Déjame decirte algo. Algunos comentaristas llaman al Salmo 133 la joya literaria. Lo que no tiene en extensión en versículos, lo tiene en profundidad y también en significado. Este salmo, Salmo 133, es clasificado como los salmos de ascenso. Y les explico. Los hebreos tenían el deber de 3 veces al año viajar hacia Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés, la Pascua y los tabernáculos. Y cuando ellos lo hacían de diferentes lugares desde Israel, viajaban en caravanas hacia Jerusalén. Y en la medida que ellos se iban acercando, cantaban unos con otros estos salmos que eran salmos de ascenso o algunos salmos de aleluya. ¿Recuerdas por ahí que dice, yo me alegré con quienes? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y casi en un intercambio, un grupo con otro cantaban mientras se unían rumbo a Jerusalén. Son 15 los salmos de ascenso y comienzan en el Salmo 120 y terminan en el Salmo 134. Es decir, que nosotros estamos frente a un salmo. Y yo me imagino a la congregación de Israel, deseosos de estar en la casa de Dios. ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento la casa de Dios? En el templo o en la antigüedad en el tabernáculo. Y los hebreos iban rumbo a Jerusalén, a la casa de Dios. Es por eso que si tú miras en el Salmo 134, verso 1, dice lo siguiente. Mirad, bendecid a Jehová, ¿quiénes? ¿Qué dice el texto? Vosotros todos los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, que estáis ahí por las noches, es decir, los que ya estaban en Jerusalén disfrutando porque estaban cerca de la casa de Dios. Ahora, esa era la actitud que la nación de Israel tenía cuando llegaban a Jerusalén. Ahora mi pregunta, ¿cuál es la actitud que usted y yo tenemos cuando llegamos a este lugar? Que también le llamamos la casa de Dios, en el sentido en que nos reunimos para celebrar la presencia del Señor. Si la nación de Israel cantaban, se gozaban y se abrazaban cuando iban camino a Jerusalén para celebrar la presencia del Señor, ¿cuánto más nosotros, que realmente entendemos lo que significa el perdón de nuestros pecados? ¿Sabía usted que la nación de Israel no llamaba personalmente a Dios Padre, sino que lo llamaban soberano, Señor, Rey, omnipotente? Pero escúcheme bien, usted y yo hoy podemos mirar al cielo y decir, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos, y tener entrada ante el trono de la gracia. Amén. Eso debe darnos gozo y alegría. Ahora, si este salmo refleja la unidad de los hermanos
¿Qué podemos aprender de este salmo acerca de la unidad? ¿Qué podemos aprender de este salmo acerca de la unidad? Permíteme mostrarte en primer lugar, si miras conmigo, en versículo 1, lo primero que aprendemos de este salmo es el placer de la unidad. Observa lo que dice el texto, verso 1. ¿Cómo comienza el salmista? ¿Cómo comienza David a escribir, a describir? ¿Qué es lo primero que nos dice? Ahora, dice mirad. Es una exclamación. Es como si él está diciendo, hey, por favor, presta atención cuando el pueblo de Dios se reúne, porque cuando el pueblo de Dios se reúne y la presencia de Dios está ahí, Dios siempre hace cosas maravillosas, amén. Al final del texto, ¿qué dice? ¿Qué hace Dios? Envía Jehová bendición y vida eterna. Ese mirar significa observa y préstame atención, quiero ilustrarte la escena. Es posible que David está en alguna montaña junto con su ejército, los valientes de David, y él está mirando desde lejos hacia Jerusalén, y él logra observar las caravanas que vienen, logra ver la cara de aquellos que se van reuniendo, porque esa caravana, ese grupo se va uniendo. ¿Por qué? Porque van ¿dónde? Hacia Jerusalén. ¿Ya qué van? ¿A qué van? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y encontramos el placer de la unidad. Oye, qué lindo es esa sensación que se da cuando uno llega a un lugar donde se siente bien. ¿Sabe qué significa la palabra hogar? Viene del término hoguera. De aquellos tiempos donde no existía otra entretención que reunir a la familia en torno a ¿qué? A una fogata. Habla de intimidad, habla de cuidado, habla de satisfacciones. Por eso que la unidad, la primera lección que aprendemos acá es el placer de la unidad. Todos reconocen la belleza de la verdad, de lo importante que es el estar juntos. Qué tristes las discordias, las disensiones, las divisiones, los problemas, las crisis. Escúchame bien, la unidad entre hermanos es algo hermoso que el Señor nos ha regalado. Bien lo decía el pastor Néstor hablando sobre el amor, porque un ingrediente principal en la manifestación de la unidad es que debemos amarnos los unos a los otros. Pero la unidad no requiere que todos miremos y digamos la misma cosa. Unidad no significa uniformidad. Hay diferencia para los puntos de vista. Y los puntos de vista no nos deben enemistar. Cuando tenemos personas absolutistas, egoístas y orgullosos que solamente creen que ellos tienen la verdad y la razón, no hay más, dividen. Pero Dios no divide. ¿Dios qué hace? Une. Pero mi orgullo, muchas veces, en todas las cosas debemos manifestar el espíritu del amor. Todos los miembros del cuerpo somos diferentes. Usted no tiene los mismos dones, talentos, habilidades, experiencia que el Señor me ha dado, y usted y yo no tengo las suyas. Y esa diferencia hace que el pueblo del Señor, ¿qué haga? Avance. ¿Conoce usted el término sinergia? ¿Sinergia? Sinergia significa que cuando diferentes piezas, aunque se mueven en posiciones diferentes, sirven para el funcionamiento de un bien común. Hay mecanismos en nuestro carro que funcionan como le llaman anti-clock, contrario a nosotros o contrario a la lógica, pero toda esa formación que hace que ese carro avance. Así nosotros en la unidad. Es por eso que vemos acá que tan precioso que es. Los enemigos reales, escúchame bien, de la unidad son la envidia, los chismes, las críticas, la murmuración, la censura, escúcheme bien, la falta de amor. Porque usted no me ama porque me dice, hermanito, te amo. La Escritura dice que el amor no debe ser ¿qué? De palabras. Estos son los enemigos reales.
Ahora, qué triste es estar en un lugar donde tú no te sientes en sentido de pertenencia. Puedes tener casa, grandeza. Yo recuerdo hace años atrás que un hombre me mostraba su casa más grande que esto y de doble piso. Y me decía, mire todo lo que he hecho. Me he esforzado trabajando, pero en este hogar no hay unidad. Cada uno va a su ritmo. Y él me llamaba porque quería que hablara con sus hijos, porque no sabía qué hacer. ¿Le había dado qué? Todo, pero que no había. Amor, unidad. Estar en un lugar donde no sentirse parte de ese lugar, qué desagradable que es. Fíjate que es importante. ¿Por qué vemos acá el placer de la unidad? Porque el Espíritu Santo eligió dos palabras para describir la unidad. Mira, en primer lugar, dice que la unidad es buena. Mira cuán bueno. Dios dice que la unidad es provechosa. Provechoso significa que es necesario, que nos ayuda emocionalmente, nos ayuda en nuestras necesidades. No hay nada más triste en el día de hoy que sentirse que solo. ¿Sabe usted que el gobierno australiano está interesado fuertemente en la tercera edad? ¿Sabe por qué? Porque llegar en este país a la tercera edad es triste. Porque muchos están ¿qué? Solos. Sudamericanos nos cuesta pensar en dejar a nuestros padres, ¿dónde? En un nursing home. Imagínense también la experiencia de los padres. Pero aquí es un muy buen lugar y se invierte dinero porque se ha roto algo. Desde los 16 años se rompe ese vínculo porque ya el gobierno puede ayudarlo directamente al muchacho. Y usted sabe, 4 muchachos con ayuda de gobierno, ¿qué pueden hacer? Se rompe. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que la unidad es algo tan necesario. En primer lugar, y escúchame bien, el Espíritu Santo de Dios dice que la unidad es, en primer lugar, provechosa, porque es que, ¿cuán buena? Tan necesaria, moralmente, espiritualmente, cómo alegra el corazón. Y segundo lugar, segunda palabra que el Señor ha elegido, que el Espíritu Santo ha elegido, para describir la unidad, no solamente es buena, provechosa, sino que también es cuán deliciosa es. Cuán deliciosa es, placentera, que hace bien, que produce en el corazón alegría. De esta forma encontramos en primer lugar el primer punto que tiene que ver con el placer de la unidad. ¿Qué dice la Biblia? Todos juntos, ese es el primer versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si la unidad, en primer lugar, es placentera, segundo lugar, la unidad también proyecta algo. Porque no necesariamente estamos unidos porque estamos juntos. ¿Lo tiene? Hay iglesias que están juntos, que hacen cosas juntos, pero cuando uno entra, siente qué cosa, en el ambiente qué, la frialdad, la separación. Es por eso que vemos en verso 1 que la proyección de la unidad, Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos. ¿Recuerdas el Salmo 91? ¿Cómo comienza? El que, ¿qué dice? Habita al abrigo del Altísimo. Morar juntos. Me encanta Chuck Swindoll en sus libros. Chuck Swindoll dice que los creyentes somos como un grupo de cuerpo espín en una noche de invierno que necesitan calor. ¿Qué hace el cuerpo espín cuando necesita calor? Se acerca el uno al otro y en la medida que se acercan, ¿qué ocurre? Porque a veces somos así. No estar juntos, eso no significa que hay qué cosa. Ahora, llevo esto a un hogar, a un matrimonio. Hay parejas que están juntas, que viven juntos, que practican de vez en cuando sexo, porque es necesario. Pero eso no significa que hay qué cosa, unidad. Tal vez están ahí porque los niños son ¿qué?
pequeños. Tal vez están ahí porque están aparentando algo, pero en esencia, ¿qué? No lo es. Queridos, la unidad no simplemente es algo precioso, sino que la unidad va proyectando algo, porque el texto dice habitar los hermanos y dos claves. ¿Cuáles son las dos claves? Juntos en armonía. Fíjate que llama el escritor, qué bueno es que los hermanos estén ¿quiénes? Juntos. Y pongo atención a la palabra hermanos. ¿Recuerda primera de Juan capítulo 3? Verso 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pregunta, ¿es usted un hijo de Dios? Dígale que está al lado, yo soy un hijo de Dios. Dígale, yo soy un hijo de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Por qué podemos estar acá juntos? Dice, agrega algo más. Están los hermanos juntos y ¿qué? En armonía. Amós 3:3 dice así: andarán dos juntos por el camino si no estuvieran ¿qué? ¿De acuerdo? Eso significa que caminar juntos no necesariamente produce ¿qué? El texto acá dice armonía. ¿Por qué lo produce el Evangelio? El Evangelio puede juntar, escúcheme bien, en un solo lugar, a dos personas de dos trasfondos económicos completamente diferentes. Escúcheme bien, el Evangelio puede sentar a dos personas con pensamientos políticos completamente diferentes. El Evangelio puede sentar a dos personas de dos países, de dos nacionalidades y de lenguas también diferentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio cambia la vida, produce en nosotros el amor para manifestarlo a los demás. Amén. Romanos 5:5 dice así: que el amor de Dios ha sido manifestado en nuestros corazones. ¿Sabe usted que la iglesia es un pueblo que se forma de toda lengua, de toda nación y qué más? Y de toda tribu. Sin equivocarme, dentro de este edificio en estos momentos tenemos 4 lenguas. Pero tenemos ¿qué cosa? Un solo sentir. ¿Amén? Mirad, hermanos, qué lindo es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y por qué no solamente es preciosa? ¿Por qué no solamente encontramos acá en la unidad que es algo placentero, sino que es algo también que proyecta? Porque escúcheme bien, la unidad del pueblo de Dios proyecta dos cosas. En primer lugar, que somos el pueblo de Dios. Muestra la señal del pueblo de Dios. ¿Recuerdas Juan capítulo 13, verso 35, donde Jesús le dice a sus discípulos: en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. ¿Lo tiene? Todos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué? ¿Qué proyecta la unidad? Proyecta que somos el pueblo de Dios. Porque ningún otro partido, ningún otro pensamiento puede reunir a personas de trasfondos, de prácticas completamente ¿qué? Diferentes. Pero sí nos podemos reunir nosotros. Amén. Porque Dios ha puesto en nosotros su amor. Amén. Porque 1 Corintios capítulo 13 dice que sin amor no importa lo que yo haga, no sirve de nada. ¿Y sabes qué proyecta el amor? No simplemente proyecta o señala al pueblo de Dios. Hay una oración y está en Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Dice el Señor Jesucristo en esta gran oración: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Mira lo que dice Jesús. ¿Qué les dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es decir, que esta unión, el pueblo de Dios junto, reunido en armonía,
no simplemente señala que somos el pueblo de Dios, sino que también señala el seno trinitario, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres que son uno solo. ¿Y qué debe reflejar el pueblo del Señor? Que aunque somos diferentes de muchos lugares, somos solo un ejército. Dígame amén. ¿Cuál fue el primer himno que cantamos? Firmes y adelante, huestes de la fe. Mira el verso 21 de Juan capítulo 17. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y qué agrega? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el Señor confirma nuestra unión, será la mejor estrategia evangelística que un grupo hispano haya tenido. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en esto os conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. Yo sé que Pastor Néstor, a través de los años, he escuchado estas palabras. Yo no hablo con ese creyente porque él es carnal y yo soy espiritual. ¿Cuántas veces gente me ha dicho, si él viene a la iglesia, pastor, yo no voy a ir. Yo no voy a asistir hasta que él ¿qué? Salga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Esa es la esencia del seno trinitario? ¿Esa es la señal de los creyentes? Tengamos cuidado. Qué interesante que es. Hemos visto en primer lugar cómo la unidad, en primer lugar, es el placer de la unidad. En segundo lugar, hemos hablado de la proyección de la unidad. Permíteme, mira conmigo el verso 3 ahora. El perfume de la unidad. Tal vez, mire conmigo el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Tal vez a nosotros no nos suena bien que alguien venga con aceite y nos ponga aceite en la ropa. No nos suena un poquito bien. Por el contrario, uno tiene una mancha de aceite, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Ah? Sacarlo, ya no use esa ropa porque tiene esa mancha. Como no somos hebreos, a veces perdemos que la idea es el perfume de la unidad, porque el escritor presenta una ilustración, un símil. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. No dice óleo, ¿qué dice? Buen óleo. Déjame decirte algo. Está tomado de Éxodo capítulo 29, verso 7, cuando Moisés ordenó que cuando se estableciese el ministerio del sumo sacerdote, debían prepararse hierbas o especies aromáticas y de ese extracto sacar un precioso perfume. Es como una loción. Era un perfume riquísimo, carísimo y solo exclusivo. ¿Quién lo usaba? Aquí el texto lo dice. Como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba ¿de quién? Aarón. ¿Sabes por qué? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Tiene que ver con un perfume, con un aceite que los demás sacerdotes los rociaban. Les lanzaban gotitas de ese perfume, de ese aceite, pero solamente ¿sobre quién? Sobre Abraham caía como un ungimiento sobre su cabeza. Perfume precioso. Nadie se escandalizaba, sino por el contrario, wow, como yo tengo algunas lociones o colonias que son para el día domingo o las ocasiones especiales, porque son contenidos pequeños, riquísimos en aroma, y no lo voy a usar si voy al shopping center a hacer compras. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Ah? En ocasiones especiales. Así que si hoy se acerca y me huele, voy a oler bien porque usé ese perfume especial. Ahora, presta atención. ¿Cómo desciende este óleo? De la cabeza va ¿a dónde? A la barba. Y de la barba hacia las vestiduras.
Este aceite representa la obra del Espíritu Santo en la comunión del pueblo de Dios. Si derramaban aceite sobre la cabeza y corría sobre la barba, al caer sobre su pecho, sobre su cuello, ¿qué tenía el sumo sacerdote en su pecho? El pectoral. ¿Y qué había en el pectoral? 12 piedras. 12 piedras que representaban ¿qué cosa? Las 12 tribus. Cuando hay unidad, cuando el pueblo de Dios está junto, el Espíritu de Dios obra en ese lugar y ahí hay bendición. No estoy hablando de sensacionalismo y emociones, pero cuando uno mira la iglesia del primer siglo, llenos del Espíritu Santo, esos creyentes servían a Dios, hablaban acerca de Dios, daban testimonio y escúcheme bien, lo hacían con denuedo. De tal forma que donde ellos iban manifestando el perfume de quién. Vamos a mirarlo en 1 Corintios. Miren en 2 Corintios, capítulo 2, tengo la referencia en pantalla. 2 Corintios, en el capítulo 2, mira lo que dice el verso 15. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo. ¿En quiénes? En los que se salvan. Pero mira, y en los que se pierden, verso 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Pregunta, ¿qué tipo de olor tienes? ¿Olor de Cristo para vida? ¿O olor de muerto para muertos? Porque cuando usted va y sale, usted tiene olor. ¿Y cuál es su olor? Yo sé que hay olores que matan, ¿sí? Yo sé que hay olores fuertes. Y a veces el pH es tan fuerte que por más que, como dicen los argentinos, nos lavemos el sobaco, igual queda. Johnny Baranda le decían en Argentina, no sé si todavía le dicen Baranda, fuerte. Pero no me refiero a ese olor, sino el olor de la comunión, del compañerismo, de la intimidad del pueblo del Señor. Es por eso que cuando hablamos sobre la unidad, en primer lugar, la unidad es algo precioso en nosotros, es algo que es una bendición en nuestra vida, es placentera. La unidad también proyecta algo, que somos el pueblo de Dios y la unidad de Dios, pero también la unidad representa aquel perfume, aquella bendición. Y qué lindo es estar donde hay amor, donde hay cuidado los unos por los otros. Permíteme hablar en tercer lugar, si tú miras conmigo, en versículo 3. En cuarto lugar podemos ver la productividad del amor. ¿Qué dice el verso 3, la primera parte? ¿Qué dice? Viene hablando de la unidad del pueblo del Señor y es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Aquí tengo un problema, porque el monte de Hermón está diametralmente opuesto a Sión. No tienen conexión. Pero el salmista está diciendo que así como en Hebrón, en el monte, en este lugar, Hermón, en este lugar, desciende la nieve, allá hay nieve, esa nieve abastecía a todo Israel ¿con qué? Con agua. Pero también producía otra cosa, que al correr el viento, esa brisa fresca que hacía, refrescaba, de esta forma, corría desde el monte Hebrón hacia Sión, ¿qué cosa? Un rocío, una brisa fresca. Y qué lindo es sentir una brisa fresca cuando hay ¿qué? Demasiado calor.
El salmista ve al monte Hermón como la fuente de rocío fresco y vigorosamente para las montañas distante. Por lo tanto, el rocío es símbolo de algo que refresca, del amor fraternal que es necesario para lubricar la vida de los creyentes. El amor en el pueblo de Dios, la unidad en el pueblo de Dios resulta siempre en una bendición. Voy a ilustrarlo así. Hace años atrás estuvo con nosotros un hermano llamado Rubén Vera. ¿Lo recuerda? ¿Ven? Estuvimos en un retiro de varones. Y en ese retiro de varones presentamos unas fotografías que nuestro hermano trajo de un grupo de creyentes, de una iglesia en Santa Fe, en el sector de Sauce Viejo. Creyentes que con todo el amor al Señor se reunían en un lugar y no tenían ningún techo para cobijarse. Lo único que tenían estos hermanos era el deseo de servir a Dios, de adorar a Dios, pero no había qué, nada más. Intentaron, estaban haciendo esfuerzos para reunir dinero. Y nuestro hermano Rubén no nos pidió nada. No nos dijo absolutamente nada. Solamente vimos las fotografías. Y queridos, la unidad siempre es productiva. Es como ese refresco que bendice a los demás. Ese grupo de varones, espontáneamente, ahí, en el momento, no recuerdo la cantidad de dinero que levantamos. $758. Creo que llegamos a más de $5,000 en ese momento. Y el hermano cuando llega allá, llega con la ofrenda de las iglesias hispanas, porque reunimos un dinero ahí. Las iglesias hispanas dieron otro dinero al punto que el Señor nos permitió, desde un punto tan lejos como Australia, llegara la bendición ¿a dónde? A Sauce Viejo, en Santa Fe. El Espíritu de Dios y la unidad bendicen. Fue increíble. Los hermanos levantaron el edificio. Y fíjate cómo Dios sigue bendiciendo. Nos dijeron los hermanos, por favor, tiene que venir una delegación de Australia a estar con nosotros en la inauguración del edificio que ustedes nos ayudaron a construir. Y nos reunimos un día, los líderes, y estábamos hablando de quiénes podían ir. Y a mí me preguntaron, Andrés, ¿tú puedes ir? Yo le dije, me encantaría, pero no puedo. Pero un hermano de esta iglesia me miró y me dijo, Andrés, ¿quieres ir? Sí, le digo, pero no puedo. ¿Por qué? No tengo la capacidad ahora. Yo te pago el pasaje. Desde lejos. No era ni siquiera de mi iglesia y mi congregación. Yo te pago el pasaje. Y el padre de este hermano me dijo, ¿hace cuánto que no ves a tu familia? Porque ya que estamos en Santa Fe, ¿qué te cuesta pasar hasta Chile? Y este otro hermano me dijo, yo te ayudo para que vayas a ver a tu familia. Te das cuenta que la unidad que produce, productividad, que dice la ilustración del salmista, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, que refresca. Es por eso, queridos hermanos, que para que haya esta bendición debemos habitar los hermanos que juntos en armonía. Es posible que estés junto, pero con espíritus egoístas, soberbios y orgullosos. Romanos 12:9 dice así el Señor, el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Amén. Hemos hablado sobre, en primer lugar, hemos hablado acerca del placer de la unidad, de la proyección de la unidad, del perfume de la unidad, de la productividad de la unidad.
permíteme terminar al final del verso 3 sobre la promesa de la unidad. ¿Cómo comienza esa parte final? Porque allí. Porque allí. Es decir, que donde los hermanos están juntos, donde hay armonía, donde hay unidad, donde hay la obra del Espíritu Santo en el creyente, donde hay respuesta positiva, donde podemos ser de bendición a otra persona, Dios dice que en ese lugar, allí que hay, dos cosas, ¿qué hay? Bendición y vida eterna. No es el lugar físico. Bendición no es el lugar físico. Es quienes estamos ahí. Y mi pregunta es, usted viene a la casa del Señor y hoy estamos aquí, ¿para qué? ¿Para ser de bendición o no? ¿Qué dice el texto? Porque allí, no en otro lugar, allí. Viene a mi mente el momento en que Dios le dijo al profeta Elías, vete al arroyo del Querit, donde en tiempo de sequía, lo primero que se agota es un arroyo, pero Dios le dijo, allí te quiero, porque allí te voy a ¿qué? A dar de comer. Primero Dios nos va a decir, aquí los quiero, allí, porque allí yo quiero derramar ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Querido, para que ese allí, para que este lugar, o donde sea que se reúna el pueblo del Señor, escúcheme bien, sea un lugar de bendición, usted debe ser siervo y no señor. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Usted debe ser siervo y no señor. Usted debe considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Usted debe darle lugar a la otra persona y reconocer que él es importante y que usted está para servir. Hoy póngase a prueba. Nos van a servir carne. Y siempre queremos ¿qué? ¿Qué queremos siempre? El pedacito mejor, la doble porción. Y vamos a hacer una fila. ¿Va a ser usted capaz de decir a su hermano que está atrás, por favor, qué? Pasa tú primero. Pongamos en práctica hoy. No va a estar nadie adelante. Ok, porque allí envía Jehová ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay santidad, cuando hay servicio, cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando Dios obra, siempre habrá salvación. Termine conmigo en Hechos capítulo 2, verso 46. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 46, dice, hablando de la iglesia del primer siglo, y perseverando unánimes, mira, la unidad, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón. No había ¿qué cosa? Soberbia. Juntos en armonía. Verso 47. El estar juntos en armonía siempre producirá ¿qué cosa? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Juntos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Sabe cuántos hispanos parlantes hay acá? 75,000. ¿A cuántos hemos alcanzado? El 1%. Sin hablar del mundo anglosajón. Miles. Pero allí envía Jehová ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Salmo 121 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Terminemos con la imagen del principio. David está con un grupo de hombres. Está mirando a la congregación de Israel. ¿Rumbo a dónde?
a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. Y el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y que desciende hasta sus vestiduras. Es como el monte de Hermón que envía su refresco hasta Sión. Porque allí, díganlo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y yo quiero estar en ese lugar donde Dios está bendiciendo. Yo quiero ser parte de ese lugar porque quiero servir a mi Señor hasta que Él venga. Amén. Que la paz de Dios sea en sus vidas. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos. Cabecitas inclinadas y ojos cerrados. Habitar en armonía. Hay un precio que pagar. Tienes que aprender a perdonar. Porque tal vez va a estar un hermano, una hermana que no le quisieras ver. Tal vez hay alguien que va a llegar y que va a estar ahí que no quieres que esté. Pero el Señor nos enseña algo. Habitar juntos en armonía. No hay nada que el amor de Dios no pueda cubrir. No hay nada que el Espíritu de Dios nos pida si Él no nos da la fuerza para hacerlo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por tu palabra, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Y si hay cambios, tal vez pedir perdón, perdonar, hágalo. En el nombre del amor, en el nombre de la unidad, en el nombre de la oración de Cristo Jesús, por ese seno trinitario, que sean uno. Ayúdanos a deponer nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor, para mirar únicamente a Cristo Jesús. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.